y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Si yo te preguntara qué viene a tu mente cuando te digo pensar en un político, o te digo pensar en un equipo de fútbol, o te digo pensar en una película, seguramente te viene a la mente algo específico sobre cada uno de esos ítems. Ahora, ¿en qué pensás cuando escuchás la palabra cristiano? Para algunos los cristianos son personas aburridas, que no se ríen, que no se divierten. Para otros los cristianos son los que siguen a un tal Jesús, o como se decía antes, esos locos que hablan solo con los ojos cerrados. Sin embargo, ¿sabías que hay muchos que se llaman cristianos y no son seguidores de Cristo? ¿Sabías que hay partidos políticos que llevan como nombre cristianos? ¿Sabes que a los primeros seguidores de Cristo no se les llamaba cristianos? Este más bien era un término despectivo. Se le decía cristiano burlonamente. Y de acuerdo con Hechos 11:26 encontramos que fue en Antioquía en donde a los primeros cristianos se los conoció como discípulos. Discípulos, no cristianos. La palabra cristianos aparece solo 3 veces en la Biblia, mientras que la palabra discípulos la encontramos alrededor de 280 veces, 281 para ser más exacto. Discípulo es la palabra más adecuada para describir a un seguidor de Jesús. El tema para hoy, ¿sabes, mi hermano?, tendrá que ver precisamente con la manera que utilizó Jesús para escoger los primeros discípulos. Este acto, el de elegir discípulos y de formar discípulos, tiene un trasfondo y un contexto histórico muy importante. Todos los niños hebreos asistían a la escuela para aprender la Torá a partir de los 5 años. A los 5 años, el papá y la mamá llevaban al niño a que aprendiera la Torá. Y cuando cumplían los 10, estos niños ya conocían a la perfección la Torá. A los 17 años, si pensaban en una carrera, necesitaban buscar un rabino para convertirse en su discípulo. Y una vez que escogían al rabino, pues deberían sentarse a sus pies. Estando con el rabino le hacía una serie de preguntas a los jóvenes y de pruebas para saber si el candidato era digno de ser su discípulo. No cualquier rabino aceptaba a cualquier discípulo en potencia. Y de esta manera el rabino entonces escogía al discípulo más listo, al más aventajado, al mejor preparado de todos los discípulos que se presentaban. ¿Y por qué entonces tanta exigencia de parte del rabino? Porque la meta era que cada uno de esos discípulos se volviera como uno de ellos, se volviera igual al maestro, al rabino, sabiendo y haciendo lo que ellos hacían. Ahora, la pregunta es, ¿llenaron los discípulos de Jesús todas estas exigencias previas que se acostumbraba? Bueno, de esto es lo que hoy trata el mensaje. ¿Qué principios se pueden ver en la manera como Jesús escoge o escogió a sus discípulos? Y hoy también los sigues escogiendo. Y el primero que mencionaré es que Jesús siempre va a escoger a los más dispuestos, aunque no sean los más capaces,
aunque no sean los más cultos, los más encumbrados. Jesús llama a hombres iletrados y del vulgo de aquel tiempo. Hechos 4:13 dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El texto que leímos al comienzo, en el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús escogió primero a 2 hermanos pescadores, a Simón y a Andrés. Y después a 2 más, a Juan y a Jacobo, que también eran pescadores. Y lo primero que vemos acá es que Jesús, contrario a la metodología que usaban los rabinos de aquel entonces, escogió a hombres sin mucha preparación, sin cultura académica, que es lo menos indicado para alguien que quería comenzar un movimiento con repercusión mundial, como lo quería hacer Jesús. Pero esto fue así. Los hombres que Jesús escogió fueron del vulgo, fueron calificados más adelante por las autoridades religiosas, como leímos en Hechos 4:13, gente sin preparación, gente tosca. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que estos primeros discípulos fueran pescadores? ¿Estos discípulos eran el banco de los suplentes que Jesús estaba armando? No, mi hermano. Estos hombres eran los mejores, según Jesús, para estar al frente. Lo primero que uno comienza a ver en este equipo que Jesús arma es que ellos eran hombres sin ningún carisma, sin ningún potencial personal. Y alguien que se especializa en buscar el personal para una empresa, le aseguraría a Jesús un total fracaso con los hombres que había escogido. Pero en esto consistía la grandeza de Jesús como rabino, pues escogió a los menos capaces, pero fueron los más dispuestos, los que estaban dispuestos a seguirle. Estos eran hombres dispuestos a dejarse ser utilizados, a ser usados por el Señor. El teólogo John MacArthur dice a este respecto lo siguiente: Dios exaltó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en aquel tiempo en Egipto, la biblioteca más grande en Alejandría, los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder se hallaba en Roma. Pero Jesús dejó afuera al historiador Heródoto, desechó al gran pensador Sócrates y a Julio César, y en su lugar escogió estos hombres ordinarios que parecían un mal chiste o una mala broma. No eligió a rabinos, no eligió maestros ni expertos religiosos. Así pues, Jesús escogió lo último que el mundo del conocimiento, lo último del mundo de la sabiduría podía pensar. Porque el propósito de Cristo no era para que el trabajo que harían en el mundo dependiera de ellos. No, sino de lo que Cristo iba a hacer a través de ellos. Y la gente con mucho talento, con mucho conocimiento, se le iba a interponer en el camino. Y a lo mejor nunca iban a depender de él para ese trabajo al que habían sido llamados. Y con esto Jesús les enseñó que su poder en esos vasos débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos sin él. De igual manera Dios quiere usarte, mi amado. Quiere usarte como eres, así como sos. Quiere utilizarte con lo que sabes, sea mucho, poco o nada. Aunque no seas un discípulo como los escogidos por los rabinos, pero sí un discípulo escogido por Jesús. Pero debemos saber que Jesús nos escogerá primero, siempre que nosotros le escojamos a Él. Vengan, síganme, le dice Jesús en el verso 19 del Evangelio de Mateo que acabamos de leer. Y esto fue lo que les dijo en la invitación que extendió. Vengan, síganme. Esa invitación que extendió a los discípulos que Él llamó
Y hemos hablado de la diferencia del llamado a los discípulos entre Jesús y los rabinos de su época. Cómo los rabinos los elegían y lo que hizo Jesús para llamar a los suyos. Solo los mejores eran escogidos por los rabinos. Todo dependía del rabino si le gustaba o no para convertirlo en su discípulo. Así que ser seleccionado era un privilegio para luego estar a los pies de ellos y oír sus enseñanzas. Lo que pasó con los discípulos de Jesús fue todo lo contrario. Ellos ni siquiera tuvieron que sentarse a sus pies, porque Él mismo fue quien los buscó cuando ellos no lo estaban buscando. Este fue el llamado: vengan, síganme. Y en esta frase vemos algo extraordinario. Vemos que Jesús descendió de su cátedra para buscar a quienes les acompañarían por unos 3 años, que fue lo que duró su ministerio. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que no se trata de que vos hayas escogido a Jesús o que yo haya escogido a Jesús, sino que Él me escogió primero, Él te escogió primero, y esto debe darnos toda la confianza. Jesús te buscó, Jesús te llamó. Si vos pensás que vos fuiste a Jesús, te equivocás. Jesús fue el que vino a vos, como lo hizo con estos pescadores. Y el mismo Jesús va a decir después que no fuimos nosotros, sino que Él nos ha escogido, que Él nos comisionó para estar con Él y para que lleváramos fruto. En Juan 15, 16 les dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ahora, ¿están allí? Bien. Ah, bien. ¿Quiénes éramos nosotros para que Él nos escogiera? Yo muchas veces me pongo a pensar en esto. ¿Quién era yo para que el Señor me escogiera? No éramos los mejores, no era el mejor. Estaba lejos de ser el mejor. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. No fuimos nosotros, no fui yo, no fuiste vos, sino que Él nos escogió primero. Y Jesús nos escogió, sí, pero también nos presentó las condiciones del discipulado. La primera condición era que tenían que dejar el trabajo que aprendieron. Estos hombres que eran pescadores dejaron sus redes, dejaron sus barcos allí y siguieron a Jesús. El verso 20-22 dice: al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. Una de las cosas que vemos en este texto es la respuesta inmediata que los discípulos dieron. No se tomaron el tiempo para decirle: déjamelo pensar, ¿qué tenés para ofrecernos? ¿Cuánto hay de por medio? ¿Qué porcentaje me llevo yo de las ganancias? No, ellos inmediatamente dieron una respuesta. Y por cierto, ¿sabes? No es la manera como mucha gente en el día de hoy responde al Señor ante su llamado. Le damos vuelta y le damos vuelta y le esquivamos. Somos los Messi de la gambeta espiritual. Observen esto. Pedro y Andrés inmediatamente, dice la Biblia, que dejaron sus redes y lo siguieron. Santiago y Juan hicieron lo mismo. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Por qué se mencionan estas dos cosas? Porque ambas representan lo más importante en la vida. El bote y las redes representan la manera en la que nos ganamos la vida, nuestro trabajo, nuestro sustento. Y cuando se habla de la familia, en este caso el padre, eso significa las relaciones más íntimas a las que les debemos tanto afecto. Lo que todo esto representa, mi amado, es que Jesús tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Ninguna otra cosa
tiene que estar antes que Jesús. Ni el trabajo, ni la familia, ni nada que nos tiente a hacer un paso al costado. Es verdad que a algunos Dios no les pedirá que dejen a su familia o su carrera, pero a otros Él ya se los ha pedido y han tenido que tomar la decisión de dejar lo que más amaban para servirle, para hacer la obra misionera mundial. Yo siempre pienso en los misioneros que dejan todo por ir y servir a Jesús en donde Él les ha indicado. Inmediatamente. Es un llamado que no se puede resistir. Muchos tienen que dejarlo todo, como lo hicieron los discípulos. Porque los discípulos realmente dejaron todo para caminar junto a Jesús durante 3 años. ¿Qué cosas tuvieron que dejar los discípulos? Hace años alguien escribió lo que los discípulos tuvieron que dejar para llegar a ser los discípulos de Jesús. Ellos dejaron las redes que por tanto tiempo habían usado, aquellas que tantos peces con ellas habían atrapado. Dejaron las barcas, su herramienta de trabajo, aquellas que navegaron en tantos lagos quizás, pero también dejaron su lugar, su hogar, dejaron su trabajo. Esas barcas eran su medio de vida, eran el sustento de todos los días. Dejaron a sus familiares, todos ellos seres amados por ellos, que conformaban parte de su intimidad, de su cotidianidad, de todos los días y la razón por la que todos ellos vivían. Dejaron su dinero, todo aquello que habían ahorrado durante su vida para el sustento de la familia, para construir un futuro, para cubrir sus necesidades. Dejaron a sus amigos con los que se asociaban desde su juventud. Y para ser pescadores de hombres era necesario que se dispusieran a seguir y vivir con su maestro, caminar al lado del Señor. Y esto planteaba una vida austera, planteaba una vida de entrega, una vida de sacrificio. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, Él lo dice. Y seguramente que ellos tampoco lo tendrían, porque estaban con Él. Hubo ocasiones donde ellos pasaron hambre, pasaron frío, pasaron calor, pero mirá la recompensa de seguirle. En Mateo 19, verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, que haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Promesa del Señor. Ellos lo habían dejado todo, pero Jesús tenía 100 veces más para ellos y una vida eterna. Si bien es cierto, mi amado, que es mucho lo que dejamos al seguir a Cristo, será más grande lo que recibiremos después. Y el motivo de ser llamados y elegidos por Jesús es que Jesús nos escogió, te escogió para que te reproduzcas en otros. Y los haré pescadores de hombres, dice el verso 19. Los haré pescadores de hombres. Al escogernos, Jesús cambia lo que somos, cambia lo que hacemos. Nos amó, Él nos buscó, nos compró y nos eligió. Debemos ver y notar este maravilloso y precioso privilegio que tenemos junto a Él. El Dios que eligió a Adán. Yo no sé si lo has pensado así, pero pensalo ahora. Ese Dios que eligió a Adán, que eligió a Noé, el Dios que eligió a Abraham, que eligió a Moisés, que eligió a David y que eligió a los 12 discípulos, nos ha elegido a nosotros
te ha puesto en el mismo escalón que Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y tantos héroes de la Biblia. Te ha elegido a vos, mi hermano. Venimos a Jesús exactamente como somos. Pero ¿sabes qué pasa? Él no nos deja en la misma condición. Él nos transforma. En su elección, Él nos cambia. Y ahora la comisión que dio a sus discípulos, esa comisión también es para vos y para mí. La frase que Jesús dice, os haré pescadores de hombres, os haré, es tarea de Dios. Él no dice se harán. Él dice, os haré, yo los haré. Esa es tarea de Dios. Es el trabajo del escultor divino. Es por eso por lo que Jesús transformó a Pedro de una caña débil a una roca. Cambió a Juan, el llamado hijo del trueno, y lo convirtió en el discípulo del amor. Y así como Dios le dijo a Adán y a Eva que fueran fructíferos y se multiplicaran, nacemos para reproducirnos también. Y nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesús para dar frutos. La tarea de un discípulo es otro discípulo. Grabátelo, mi hermano, en tu mente y en tu corazón. La tarea de un discípulo es reproducir otro discípulo. No seremos auténticos discípulos hasta que no nos reproduzcamos en otros discípulos. Jesucristo le dijo a estos hombres que escogió, os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Es hora de saber que fuimos salvos para contribuir en la salvación de otros. Vos no fuiste salvo para estar sentado allí. Vos fuiste salvo para contribuir en la ampliación del reino de Dios sobre la tierra, hacer a otros salvos a través del Evangelio de Cristo. Si no hacemos esto, si no hacemos esto de contribuir en la salvación de otros, ¿quién más podrá hacerlo? Ahora te pregunto, ¿cómo demostrás que sos un discípulo? ¿Cómo demostrás, mi hermano, que sos un discípulo? Porque no alcanza con decirlo, ni pegarte un cartel. La señal más visible de que somos discípulos de Cristo es que estemos dando frutos. Si vos, mi amado, no estás haciendo eso, sos solo un creyente que solamente está recibiendo, llenándose, engordando. La prueba final a la que fueron sometidos los discípulos de Cristo fue la de llevar frutos. Y vaya que lo hicieron. El mismo Jesús les dijo que su Padre Celestial se glorificaba en la medida que ellos daban frutos. En Juan 15:8 Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si vos no das fruto, no demostrás que sos discípulo del Señor. Y antes de ascender a los cielos, Jesús dejó la más grande comisión de la que se tenga conocimiento. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En el griego, las palabras ir, bautizar y enseñar, estas tres palabras, ir, bautizar y enseñar, son participios cuya fuerza se deriva del verbo imperativo hacer discípulos. Jesús resumió su misión diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Y por esto, mis amados, que si no nos unimos al Señor en esta misión, entonces no podremos ser sus discípulos. Somos responsables de todas las personas que están cerca de nosotros. Sí, hermano, hacete responsable de las personas que están cerca tuyo para poder llevarlas
a los pies de Cristo. Y no estoy hablando solo de las que tenemos a cargo en nuestra célula, sino de todas las personas con las cuales nos relacionamos en nuestro diario vivir. Un día los libros, ¿sabes?, serán abiertos. Y los que no se encuentren inscriptos en ese libro, ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice exactamente esto. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Sabes lo que significa? ¿Tenés noción de lo que significa que tu más cercano amigo o tu familiar sea lanzado a ese lugar? Porque nosotros no llevamos adelante la gran comisión de presentar el Evangelio y de llevarlo a los pies de Cristo. ¿Qué hiciste por él? Jesús escogió a sus 12 discípulos, no porque eran los mejores. No te eligió a vos ni a mí porque éramos los mejores, sino porque Él sabía que todos estábamos dispuestos. Dispuestos. ¿Te has dado cuenta que cuando Jesús les llamó, la palabra más notoria fue inmediatamente? No hubo en ellos dilación, ni siquiera en el caso de Mateo, el publicano, que también fue llamado y dejó la tarea de recaudar impuestos y siguió a Jesús. Aquellos discípulos tenían una muy baja preparación. Fueron tratados como gente del vulgo, fueron tratados como gente iletrada, sin conocimiento. Fueron ellos a los que Jesús escogió para que estuvieran y anduvieran con Él. Todos dejaron lo que más querían y se convirtieron después en los pescadores de hombres. Fueron ellos los que transformaron al mundo en su tiempo. Cristo hizo en todos ellos la diferencia. ¿Hizo o hace en vos la diferencia? ¿Sos diferente al mundo en el cual te movés? Todos nos hemos dado cuenta de que fueron esos hombres los que cambiaron la historia de la humanidad. Un puñado de hombres sin preparación académica alguna fueron los que revolucionaron a la iglesia primitiva, al mundo de aquel tiempo. ¿No es maravilloso pensar que fueron ellos los que escribieron gran parte del Nuevo Testamento? Porque lo que vos tenés allí en tu Biblia fue escrito por ellos, por Pedro, por Juan, por Lucas, por Mateo, por Marcos. Mis amados, Dios no te ha escogido porque seas el mejor. Sacate esa idea si la tenías. Borrala de tu mente. Sino que te eligió porque Jesús ha visto en vos la disposición de seguirle. La disposición de seguirle. Dios no tiene a nadie más que a vos, a nadie más que a mí, para seguir escribiendo la historia de su Evangelio en este tiempo. La historia de su Evangelio entre los hombres que necesitan la salvación. Si fracasamos en esto, si vos fracasás, si yo fracaso, también su Evangelio fracasará. Deja que Dios te use, deja utilizarte por Él para su gloria eterna. Amén. Amén. Ponete de pie. Cerrá tus ojos allí. Y medita unos segundos en lo que Dios te ha dicho. Dios te ha escogido no porque seas el mejor, sino que Jesús te escogió porque vio en vos la disposición de seguirle, como lo hicieron sus discípulos, que dejándolo todo, caminaron junto al Maestro. Señor, yo te doy gracias porque un día tú pusiste tus ojos en nosotros. Tú nos escogiste, tú nos llamaste. Y podemos decir que aquí estamos, Señor, a tu lado caminando,
no porque somos los mejores, no porque tengamos super conocimiento de las cosas, somos ignorantes, finitos en todo. Pero tú así todo, Señor, nos llamaste. A pesar de nuestra brutalidad, de nuestra falta de conocimiento, quizás muchas veces hasta de nuestra falta de palabras, tú, Señor, nos llamaste. Y tú, Señor, transformaste nuestra vida. Tú transformaste nuestra vida como la has transformado a los discípulos, a esos 12. Señor, yo te doy gracias porque lo que hoy somos, lo somos porque tú, Señor, fijaste tus ojos sobre nosotros. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y sabemos que cuando el juicio venga, Señor, no seremos arrojados al lago de fuego, sino que tendremos vida eterna junto a ti por toda la eternidad. Señor, yo te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Y Señor, permítenos entender cuál es nuestra comisión. Que simplemente no fuimos llamados para ocupar una silla. Fuimos llamados para hacer discípulos, llevar tu evangelio a aquellos que aún no te conocen, hablarles de Jesús, de ese amor maravilloso que Jesús tiene por cada uno de ellos y traerlos a los pies de Jesús. Señor, que ninguno de nuestros conocidos, que ninguno de nuestra familia, Señor, sea arrojado en el lago de fuego, porque por nuestra causa no están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuán grave es esto? Señor, pido que tu Espíritu nos permita tomar dimensión de cuán grave es esto, porque primero no estamos cumpliendo con lo que tú nos has pedido, la gran comisión. Y segundo, Señor, pareciera que nuestro amor no existe, porque, Señor, si amáramos a esas personas, haríamos lo posible para que vengan a los pies de Jesús. Padre, queremos ser discípulos tuyos, con todas las letras, discípulos, para ser discípulos. Señor, bendice a esta tu casa, bendice a este tu pueblo, y gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén.